antes de comenzar sí que quería hacer un poco historia de por qué desde el foro nos hemos animado a hacer esta mesa redonda. Hace unos meses, en una junta directiva, estuvimos hablando del impacto que la derogación del carácter retroactivo de la doctrina Parot estaba teniendo en la sociedad, en los medios de comunicación, en los colectivos de víctimas. Y dijimos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto de la doctrina Parot? ¿Qué consecuencias está teniendo a día de hoy? Y vemos necesario abrir un debate, pero sobre todo acercarnos al tema. No somos la gente de las asociaciones expertos en derecho penal y entendíamos que era necesario hablar de esto. Y para ello, pues qué mejor que contar con 3 personas de reconocido prestigio del ámbito penal que nos hablaran en un lenguaje llano de conocimiento, de cuál es la legislación, qué impactos está teniendo y qué posibilidades de actuación hay. La mesa la hemos planteado en dos bloques. En el primero les hemos pedido que compartan su análisis del momento actual tras el cese de la actividad armada por parte de ETA, tras la derogación del carácter retroactivo de la doctrina Parot y, desgraciadamente, tras la muerte de la semana pasada de Arkaitz Bellón, pues también les hemos pedido hablar de la política penitenciaria y el análisis que hacen de la misma. Esta será la primera parte de la mesa. Una vez que compartan su análisis, abriremos el turno de reflexiones y de preguntas por vuestra parte, por parte del público. Y en un segundo momento de la mesa, en una segunda parte, les hemos pedido que en el caso de que valoren que es necesario actualizar, derogar, modificar la legislación ante el fenómeno terrorista o parte de ella, la política penitenciaria, algunos de sus principios, les hemos pedido que concreción, en qué sentido, en qué dirección, de qué manera entienden que debiera de darse esta actualización, esta modificación al contexto actual. Y tras esta segunda parte volveremos a abrir el turno el turno del público, para hacer aportaciones y reflexiones. Bueno, y dicho todo esto, vamos a presentar a nuestros 3 invitados de hoy: al fiscal general del País Vasco, Juan Ramón Carpasoro, Casco; a Xabier Etxebarria, que es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Deusto y abogado; y a Iñaki Goyoaga, que es senador de Amaiur y abogado. A los 3 les hemos invitado en su condición, en el caso de Xavi y de Iñaki, de abogados, el fiscal general, porque es su puesto que tiene en la Fiscalía. Y sin más, pues les doy la palabra a Juan Ramón cuando quieras. Eskerrik asko, arratsalde on. Muchas gracias por la invitación, y para mí es un placer estar aquí compartiendo mesa con 2 ilustres colegas y luego en presencia de todos ustedes. Claro, yo vengo en condición de fiscal superior del País Vasco, de la Comunidad Autónoma Vasca, donde hemos tenido pocas competencias en materia antiterrorista, porque casi siempre ha estado residenciado en lo que sería la Audiencia Nacional, el órgano especializado. Entonces, de alguna manera, mi visión es una visión probablemente práctica de lo que sería toda la materia antiterrorista, la legislación, y yo la podría caracterizar de alguna manera, primero, porque se trata en nuestra legalidad, nuestra legislación. No se puede hablar, la primera característica es que no hay un proceso excepcional, es decir, que el proceso penal, el sistema penal en principio contra los delitos de terrorismo sería el proceso ordinario, no hay un proceso especial como tal, no es el proceso ordinario, con unas especialidades derivadas de la gravedad del fenómeno antiterrorista, mejor dicho. En ese aspecto, una de ellas básica es las competencias, es decir, la especialidad del órgano enjuiciador, que es la Audiencia Nacional,
que sucedió en su día al Tribunal de Orden Público y que, bueno, desde el principio ha venido asumiendo la investigación, la persecución y el enjuiciamiento de casi todos estos delitos de terrorismo. Pero hay que decir que es un tribunal especializado, es decir, que no se trataría de un tribunal excepcional, pues sus normas de composición y de funcionamiento son las mismas que el resto de órganos judiciales. La diferencia de que es un órgano central y que es un órgano especializado en ciertos tipos penales, ¿no? En principio no tiene los jueces que lo conforman, los fiscales en el ámbito del Ministerio Público son jueces y fiscales de la carrera fiscal y la carrera judicial, y que por tanto no forman parte de un cuerpo especial o no es un órgano pues, que tenga una manera de formarse diferente o especial, ¿no? Es un órgano, un tribunal que juzga aplicando las leyes de procedimiento ordinarias, aunque con limitaciones o con restricciones, algunas de las cuales pues sí que se podrían considerar cuestionables, ¿no? Y también hay que decir que también aplica una legislación, unos tipos penales y una normativa penitenciaria, pues bueno, donde existen también, ahí sí, algunas especialidades derivadas del fenómeno que enjuicia, tratándose del terrorismo. Por ejemplo, como característica de la normativa, es la definición del terrorismo como fenómeno delictivo que se guía o que se califica por dos aspectos. Un aspecto que sería subjetivo, los fines, y un aspecto objetivo, que es la estructura o la organización donde se cometen estos delitos, ¿no? Entonces sería como la doble requisito para hablar de un fenómeno de terrorismo, que serían fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, por un lado, y luego el aspecto organizativo, es decir, que de alguna forma se cometa en el seno de una organización que con carácter sistemático tenga por fin pues cometer por medio de armas o por medio de instrumentos explosivos, pues este tipo de delitos que atentan no solamente contra bienes individuales, sino que atentan gravemente contra bienes colectivos, contra la convivencia democrática y contra la sociedad. Porque al final, como decía un ministro francés, el primer ministro de Justicia que tuvo el señor Mitterrand, Monsieur Badinter, los delitos de terrorismo, es un delito de terrorismo, un delito contra la democracia, fundamentalmente, más allá de los bienes jurídicos individuales que atacan, ¿no? Y en esa regulación, pues es cierto que se han ido incorporando al código pues determinadas las leyes, tanto al Código Penal como a las leyes procesales, pues determinadas normas, determinados aspectos que han ido fijando un carácter pues un poco de excepción, un carácter en algunos, no en el, vamos a decir, no en lo que sería lo que es la aplicación de las leyes en cuanto a sus principios generales, pero sí en cuanto a ciertas especialidades o ciertas cuestiones que sí de alguna manera pues cambian un poquito respecto al régimen ordinario. En el tema del derecho penal sería un agravamiento de las penas, una tipificación de conductas especiales, donde de alguna forma tenemos la figura del terrorismo individual, la figura de la cooperación, la figura del enaltecimiento también, como un delito propio, distinto a lo que sería la figura de la geología, ¿no? del delito, el delito propio del enaltecimiento y justificación del terrorismo, y la previsión de unas penas superiores para el resto o para otros delitos cuando se hayan cometido con el seno o con unos fines, por lo menos, de los fines, pues de alguna manera, que comparten o que se puedan entender como terroristas, según la legislación. También en el aspecto procesal se han ido introduciendo una serie de
medidas, pues un poquito para garantizar la persecución y la eficacia en la persecución del terrorismo. Medidas que de alguna manera están previstas también en la Constitución, porque la Constitución española, yo ya leía, que el año en que se aprobó hubo 66 asesinados, personas asesinadas por ETA, ¿no? Entonces, claro, en ese momento había una gran conmoción social, ¿no?, ante este fenómeno, y entonces la Constitución recoge en su artículo 55 la posibilidad de, por medio de ley orgánica, de suspender determinados derechos fundamentales para la persecución de los delitos cometidos por bandas armadas o elementos terroristas. Entonces, al hilo o en base a este artículo, sí que tenemos en las normas procesales una serie de medidas que de alguna manera, algunas ya no se están utilizando, pero que están recogidas, y otras pues todavía subsisten. Las típicas serían, como medidas que todavía se mantienen, sería la detención, que puede ser mayor de los 72 horas, entonces hasta 5 días en este momento, para este tipo de delitos, y la incomunicación, que son dos medidas que para este tipo de delitos se pueden aplicar hasta unos plazos que se prevén en las propias leyes procesales, en la ley de enjuiciamiento criminal. Y luego hay otras que van dirigidas a garantizar la detención y la persecución, como serían las entradas y registros o la intervención de comunicaciones sin autorización judicial previa, pero serían casos excepcionales también, y que por la información que yo tengo, de hecho ya no se utilizan. Es decir, ya en este momento estas dos últimas medidas, la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional entiende que no podrían perfectamente derogarse, porque en la práctica no se está utilizando esta vía excepcional de entradas y registros y de intervenciones de comunicaciones sin autorización previa, ¿no? Y luego es verdad que existen también otras cuestiones, sobre todo donde probablemente sea más cuestionable, que es la cuestión o el aspecto de la legislación penitenciaria. Ahí sí que se han introducido unas medidas de cumplimiento que sí, realmente son una excepción. Ahí sí que hay una excepción, y es un cumplimiento penal mucho más estricto que el ordinario, para este tipo de delitos, que ha ido un poco en la línea de afrontar o de poder responder de manera eficaz, de alguna forma, a este fenómeno, y de conseguir la reinserción de los penados, ¿no? Pero entre ellas está, por ejemplo, que por norma, prácticamente desde el primer momento están en primer grado, ingresan en el grado primero, que no es el ordinario, el grado donde se inicia normalmente el cumplimiento de las penas es en segundo grado, o sea, este tipo de delitos o otros delitos empiezan en primer grado. Luego, establecimiento de unos periodos mucho más prolongados para obtenciones de ciertas progresiones de grado, para obtención de permisos o de beneficios penitenciarios, y unos requisitos añadidos a los demás, al común de los requisitos, pues para obtención de este tipo de beneficios penitenciarios. Entonces, sí que en este aspecto pues existe estas normas penitenciarias que van en la línea de conseguir pues como seguridad pues un endurecimiento, se han ido introduciendo con este fin de obtener un sistema penal, un sistema penitenciario que en su momento pues se entendió por el legislador que era adecuado y necesario desde el punto de vista de la prevención del delito, la prevención especial, la prevención general, y que pues ha conformado al final pues un sistema penal que sí, que de alguna forma, aún manteniendo los principios generales del derecho penal y del derecho penitenciario, sí que se están en unos márgenes ya muy fuertes, muy elevados, y que suponen un sistema jurídico pues que desde luego ha permitido pues dar la respuesta
una respuesta estricta a este fenómeno penal. Muchas gracias. El Juez Fiscal Jefe ha descrito perfectamente algunos aspectos de la legislación, que nos contaron la legislación antiterrorista, voy a intentar complementar, no repetir, ¿de acuerdo? Sobre todo dando algunas de mis valoraciones. Hablamos de legislación, yo creo, vamos a ver, podríamos hablar de ámbitos: ámbito penal, ámbito procesal y ámbito penitenciario, como ha distinguido bien antes tal persona. En este ámbito es importante la legislación, pero también son importantes, y no hay que perder de vista, las prácticas, incluyendo en esta idea de prácticas la jurisprudencia generada por la Audiencia Nacional, por los tribunales en general, y la práctica también, al margen de lo que marque una ley, de los cuerpos policiales, de las instituciones penitenciarias, por ejemplo, en ese ámbito. Por lo tanto, yo creo que hay que hablar tanto de legislación como de prácticas, ¿no? Lo cual luego, cuando hablemos de cara a la cuestión de si son convenientes o no reformas, pues también nos debe llevar a plantearnos si son necesarias reformas legislativas, que siempre van a tener su complejidad, pero también son posibles reformas, por así llamarlo, o cambios en las prácticas y en la jurisprudencia que se ha ido desarrollando. Bien, yo creo que es claro que, aunque es cierto que no existe en sentido estricto una legislación especial en relación con el terrorismo, porque se ha introducido en la legislación ordinaria, en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica General Penitenciaria. No hay leyes específicas, pero ciertamente, sin duda, configuran las normas específicas que dentro de estos cuerpos existen, configuran una legislación altamente excepcional. Altamente excepcional, lo cual tiene una consecuencia, yo creo que es importante destacar, que es que cuando se introduce legislación excepcional en un cuerpo de, vamos a llamarle, legislación ordinaria, no suele ocurrir que, digamos, la parte excepcional se contamine de la ordinaria, sino que lo que ocurre es lo contrario. Es decir, que introducir en la legislación ordinaria normas excepcionales, lo que suele es tender a lo que se llama una vis expansiva, a que se contagie lo excepcional a lo ordinario. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales en España tenemos una legislación en general penal tan dura como la que tenemos, porque muchas de las cuestiones que se habían pensado inicialmente para el ámbito exclusivamente de la delincuencia terrorista, pues finalmente se han ido incorporando a otro tipo de delitos, a otras personas condenadas por otros delitos. Bien. Una cuestión, todo esto que estoy diciendo, que es mi opinión, coincide con un texto que a mí me parece muy interesante y recomendable, que he traído aquí, que es una propuesta de renovación de la política criminal sobre terrorismo. La tenéis con ese nombre en Internet, del año 2013, que reitera de alguna manera en las nuevas circunstancias un manifiesto del año 2008, que es, y por eso lo cito, quienes, digamos, formulan esta propuesta, pues tienen una autoridad. Es el Grupo de Estudios de Política Criminal, que está formado por catedráticos, profesores titulares de universidad, jueces, magistrados, algunos de ellos de la Audiencia Nacional, es decir, que son personas que tienen esa trayectoria y tienen esa legitimidad para opinar sobre ese tema, obviamente desde sus planteamientos ideológicos y políticos criminales. Bien, sin cuestionar que el sistema penal, por referirme en su conjunto, ha sido eficaz en la lucha contra la delincuencia terrorista, y gracias al funcionamiento de la justicia penal podemos decir que, entre otros factores, pero es como muy fundamental, estamos hoy mejor de lo que estábamos, sin cuestionar esa eficacia. Sí que creo que hay que ser críticos con esta legislación, por este carácter excepcional,
¿Por qué se produce en esos tres ámbitos a los que me he referido, en el ámbito del derecho penal, en el ámbito del derecho procesal penal y en el ámbito de la legislación de ejecución de penas, la legislación penitenciaria? Se produce una importantísima exasperación punitiva. Por ejemplo, en el ámbito penal se describen como delictivas conductas que en otros ámbitos, fuera del terrorismo, no son consideradas delictivas, como la emisión de opiniones, por ejemplo, sobre determinadas materias que podrían ser constitutivas de tal. Ya mencionó Juan el tema del terrorismo individual, algunas otras cuestiones que se han ido introduciendo como tipos penales específicos. Muy importante también en cuanto a las penas, es decir, las penas en el ámbito del terrorismo son, en todo caso, siempre más graves que su equivalente, vamos a decir, como delito común. En fin, aceptáis la denominación. El asesinato terrorista se castiga más gravemente que el asesinato ordinario, los estragos lo mismo, en fin, todos los delitos. Lo cual tiene su justificación, porque, como bien se decía antes también, la delincuencia terrorista no solo produce una lesión de un bien jurídico, como puede ser la vida, sino que tiene una dimensión colectiva, de atemorización colectiva, de puesta en peligro del sistema democrático, etcétera, que tiene que tener un reflejo en la pena con la que se amenaza y se castiga ese delito. En el ámbito procesal, pues también se han hecho una serie de decisiones ya, de decisiones sobre el ámbito de la detención, de la incomunicación, de la libre designación de abogado, de la cuestión de intervenciones, en fin, intervención en derechos fundamentales, los registros domiciliarios, intervención de comunicaciones, etcétera, el fuero especial de la audiencia, todas estas cosas que ya se han dicho, ¿no? Y en el ámbito penitenciario, pues lo que también se ha comentado en cuanto al modo de ejecución, en el grado en el que se cumple la pena, etcétera. Quizás ahora no me voy a extender sobre esto, simplemente dar dos ideas. Una es que, a mi juicio, toda esta legislación, ante una situación excepcional y grave de gravísimos atentados contra bienes jurídicos, contra derechos humanos básicos, ¿no?, y contra el sistema democrático en su conjunto, en esa situación excepcional se produce una legislación excepcional que tiene un impacto negativo sobre derechos fundamentales de las personas, por un lado, y que entra en cierta colisión o en una difícil convivencia con principios que sostenemos y que recogen el texto constitucional y otros textos de derechos fundamentales en relación con principios básicos del derecho penal, como por ejemplo el principio de presunción de inocencia. En la medida en que la Audiencia Nacional se ha generado jurisprudencia sobre qué elementos probatorios son suficientes para una condena, pues digamos que se ha hecho con una amplitud que permite con claridad afirmar que el derecho a la presunción de inocencia al menos se ha puesto en riesgo. Vamos a dejarlo aquí. El principio de proporcionalidad, claramente, en la medida en que hemos ido yendo hacia consecuencias jurídicas, penas desproporcionadas, ¿no? En fin, el principio de resocialización, que está también en la Constitución, en el artículo 25.2, en la medida en que varias de las previsiones del Código Penal, de la ley penitenciaria, del reglamento penitenciario, realmente lo que hacen es obstaculizar la orientación de la pena a esa finalidad de la reinserción social. En fin, una serie de principios que entendemos básicos del derecho penal y que, sin embargo, en la legislación antiterrorista pues hay una importante fricción. Nos hacían más preguntas los organizadores, aunque parece que va a quedar un poco para la segunda parte, la cuestión de ¿sería necesaria una reforma? Pues sin entrar en qué aspectos, simplemente con carácter general, se diría que hace falta una reforma legislativa, que hace falta una modificación de las prácticas y que esta reforma legislativa, a mi juicio, es tan necesaria como improbable en este momento, ¿no? Por la coyuntura actual no parece probable que se pueda iniciar reformas legislativas en este sentido, y también
por qué las tendencias político-criminales actuales no se dirigen en esta dirección, en adecuar el derecho penal a estos principios que he enunciado y a otros, sino que, como ya conocemos del proyecto de reforma del Código Penal que actualmente se tramita en el Congreso, pues a lo que vamos es hacia otras cosas, ¿no? Hacia una profundización en un derecho penal, en fin, que se basa en otros parámetros que los que algunos sostenemos y lo que entendíamos que eran principios básicos del derecho penal. Nos hacían más preguntas. Si la legislación antiterrorista, las prácticas dentro del ámbito de la aplicación de la legislación pueden suponer en la coyuntura actual, ¿no?, lo que denominamos nuevo escenario, un problema, ¿no? Y yo a eso contestaría que sí, por dos cuestiones. Una, porque es claro que esta legislación produce un recorte de libertades. Antes no me he referido a ello específicamente, pero creo que hay un ámbito importante que tiene que ver con la interpretación de los tipos de colaboración y pertenencia a banda armada, lo cual ha dado lugar a una extensión de la incriminación de conductas que hace años eran desde un punto de vista penal inocuas y, sin embargo, desde que se fueron desarrollando esta interpretación extensiva, digamos que se va siguiendo este camino de, por decirlo así como se dice estadísticamente, coloquialmente, todo es ETA, ¿no? Y por tanto todo es pertenencia, todo es colaboración, aunque no se pertenezca a la estructura, etcétera, etcétera. Bien. Esto mezclado, porque hay mucha confusión respecto a la diferenciación entre lo que es la ley de partidos y lo que es las ilegalizaciones en el ámbito penal, por decirlo así, pues en conjunto a mi juicio producen unos recortes de libertades, pues como por ejemplo se ha podido ver con la manifestación de enero, ¿no?, en el que bueno, pues un derecho como a la manifestación pues se ve sensiblemente, a mi juicio ilegalmente, recortado por una errónea interpretación de tipos penales. Y en segundo lugar, yo diría que esta legislación que tenemos en todos estos aspectos penal, procesal y sobre todo penitenciario, de manera significativa imposibilita procesos de reinserción social, ¿no?, o los dificulta gravemente. Y aquí sí hay un ámbito en el que hay espacio para una reforma importante de las prácticas en el ámbito penitenciario, luego supongo que entraremos en ello, pero difícilmente se pueden realizar procesos de reinserción social con la actual legislación penitenciaria. Muy bueno, como me dicen que acabe, pues acabo. Bueno, la verdad es que después de escuchar a poco queda por decir. Quizá la óptica desde la cual situaría mi reflexión en alto sería desde la óptica de la práctica jurídica de 28 años en la Audiencia Nacional o de 28 años de contacto con esta problemática y con los llamados presos políticos vascos. Ya desde la propia definición hay una controversia de si son, si no son, si es un delito de terrorismo solo, si hay un conflicto político, si no hay un conflicto. Quizá, y lo comentaba antes al fiscal, en estos momentos algunos tenemos una responsabilidad todos de lo que está en juego en estos momentos en esta reflexión en alto, ¿no? Yo creo que son cosas importantes, ¿no? Uno, porque lo que está en juego de alguna manera es resolver las consecuencias de un conflicto doloroso para todos. En segundo lugar, porque creo que es fundamental que haya garantías de no repetición de ese conflicto, que no se vuelva a repetir. Y en tercer lugar, porque lo que está en juego también es la calidad del Estado de Derecho tal y como se situaba en la propia sentencia de Estrasburgo recientemente en el caso denominado de Inés del Río. En ese sentido, quizá yo haya tenido también la oportunidad de estar con lo que es el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y reparación, lo que se ha llamado justicia transicional, y hay que situar precisamente en esos parámetros la realidad de lo que tenemos.
Uno, yo creo que ha habido un binomio en estos momentos en lo que es el concepto de lucha antiterrorista, un binomio de contradicción entre lo que es seguridad y derechos. Pues vamos a negar unos derechos fundamentales para garantizar la seguridad. Y eso supone, de alguna manera, una dinámica de excepcionalidad reconocida, justificada o no, pero sí se ha dado ese. Creo que se ha dado una modificación también de lo que es el Estado de Derecho en un concepto de la finalidad de la pena o la finalidad del derecho penal. El derecho penal, desde luego, desde que yo lo estudié en la universidad, tenía como objetivo, finalidad, la desaparición del delito, y hay una tendencia doctrinal en los últimos tiempos donde la cuestión varía y se modifica, ya la finalidad no es la desaparición del delito, sino el castigo al delincuente. Con lo cual, también la finalidad de la pena va a variar, va a modificarse, y va a modificarse desde una finalidad reinsertadora, reeducadora, tal como establece la propia Constitución española, a una finalidad de castigo y de satisfacción de las víctimas. Y ya viene otro elemento doctrinal, extendido sobre todo desde el 2003 hasta la actualidad, donde tanto el derecho penal y el derecho penitenciario se va a enmarcar con una finalidad de satisfacción de las víctimas, no de reparación o de resarcimiento de las víctimas, sino de satisfacción de las propias víctimas. Con lo cual, de alguna manera también entra en el marco, como sujeto, de alguna manera de acción en el marco penal, las propias víctimas, ¿no? Decía que es fundamental el reconocimiento, por lo menos yo así lo he vivido, no solo en una declaración programática de la existencia de un Estado de Derecho, sino realmente de la práctica de ese Estado de Derecho, y lo que está en juego es la actualidad. En ese sentido, yo sí reconozco los diferentes ámbitos, precisamente, en los que hay que analizar la cuestión. La primera cuestión es el ámbito jurisdiccional. Al margen de la discusión o no de si la Audiencia Nacional proviene del Tribunal de Orden Público o no, en realidad es un tribunal especial, y la especialidad no está negada en el marco de un Estado de Derecho. Un juzgado especial, juzgado de violencia de género, y nadie tiene un problema. Es decir, la especialidad como tal, a la hora de abordar determinados delitos, puede y tiene cabida. Lo que no tiene cabida es la excepcionalidad ligada a la especialidad. Sobre todo porque yo he conocido la Audiencia Nacional con una ley antiterrorista fuera del Código Penal, que existía, se incorporó posteriormente, pero no existía. ¿Qué ocurre? Que hay una práctica real, una práctica en el enjuiciamiento, y hay una evolución en lo que es la utilización de la legislación penal por parte de los diferentes jueces y salas de la audiencia. Uno, detención e incomunicación. Conocido en un primer paso 10 días de incomunicación de los detenidos, la antigua ley antiterrorista, y luego se acota hacia pero a 5 días, y se crean, digamos, espacios opacos de impunidad del propio Estado, donde hay una actuación policial en el marco de esa. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien dice, la existencia de la tortura, dicen, ya estamos aquí con el manual de ETA que dice a todos sus militantes que existe, y bueno, eso es una propaganda de no sé quién. Yo en estos momentos, y en algunos juicios de la Audiencia Nacional, porque hay un reconocimiento de la existencia de la tortura, yo creo, en esto, desde Paco Echevarría, forense, a otro estamentos, es un insulto, la negación de la tortura es un insulto a la inteligencia. Es decir, un militante es detenido en el Estado español, incomunicado, y declara todo lo que sabe, todo lo que tiene a la policía, es decir, colabora con la policía, no se le aplican luego los beneficios por colaborar. Cuando un militante es detenido en el Estado francés, guarda silencio. Cuando un militante de ETA está incomunicado, declara todo, llega al juez, a la policía, claro, llega al juez y niega todo. Cuando no está incomunicado, no declara. Algo pasa, o sea, yo creo que en lógica, es decir, el tema de las declaraciones libres y voluntarias. Decía que en principio el tema de la jurisdicción, la Audiencia Nacional y la práctica que desarrolla frente a los juzgados naturales.
La segunda es el juzgado de vigilancia penitenciaria. Y es que en el marco juzgado central de vigilancia penitenciaria se crea en el 2003. ¿Por qué se crea en el 2003? Claro, yo he conocido 3 jurisdicciones en el marco penitenciario en el tema de los presos vascos. He conocido el juzgado de vigilancia penitenciaria de Ciudad Real. ¿Por qué? Porque estaban todos en Herrera de la Mancha, en una cárcel de alta seguridad, no tenían derechos, no tenían vis a vis, derechos de comunicaciones, etcétera. No había, y la única posibilidad era el juzgado de vigilancia penitenciaria. Se produce la dispersión y los presos van teniendo relación con juzgados de vigilancia penitenciaria en cada provincia. Y a través de los juzgados de vigilancia provinciales y a través de las audiencias provinciales van conquistando sus derechos. Derecho a las comunicaciones, derecho al vis a vis, derechos de redenciones, incluso aquí en Bilbao, el derecho a la libertad condicional. Como juez de vigilancia penitenciaria, RUT, concede la libertad condicional, además progresión de grado a efectos de... Toda esa jurisprudencia que se genera en las diferentes provincias, incluso con contradicciones entre unos juzgados de vigilancia penitenciaria y otros, en un momento determinado se acabó. ¿Qué ocurre? Que el juzgado de vigilancia penitenciaria tenía una función establecida, creo que es el artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, donde el juez tiene que vigilar los abusos de la administración penitenciaria y garantizar los derechos de los internos. Y se da una transacción. Se corta eso y en el 2003 se crea el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, cuyo primer titular fue Javier Gómez Bermúdez. Y de repente se cambia, se modifica el papel del juez de vigilancia penitenciaria. Dice, no, el juez de vigilancia penitenciaria tiene que incidir sobre todo en el cumplimiento de las penas, en la ejecución penal y garantizar la ejecución. Y ya se modifica, pero no se modifica hasta tal extremo que todos los autos de vigilancia penitenciaria que habían conseguido los internos en los diferentes sitios se derogan y se dice que no, que ya no sirven para nada. De tal manera que se da una vulneración del principio de seguridad jurídica y de intangibilidad de las resoluciones judiciales. Y hay que empezar de nuevo en ese punto. Es decir, se genera un juzgado especial y se trata también de una dinámica excepcional en el tratamiento penitenciario de determinados. En el ámbito procesal penal ocurre otro tanto. Es decir, la Audiencia Nacional procesa no ya con el tema de la aplicación de la ley antiterrorista, sino además que lo que ocurre es que va a generar la prisión provisional. Es decir, la prisión provisional es continuamente utilizada. Entonces, son diferentes ámbitos. Otro ámbito, el ámbito de ejecución de penas, que me gustaría desarrollarlo, sobre todo la Ley 7/2003 de cumplimiento íntegro de las penas. Va a modificar. En estos momentos hay 3 códigos penales en el marco del tratamiento de los prisioneros vascos. Código de 1973, Código de 1993 y el Código derivado de la aplicación de esta Ley Orgánica 7/2003. La cuestión es que desde el 1995, que se determina el nuevo código, hay 25 reformas de la ley. Hay un tratamiento excepcional. Para aceptación y para la salida precisamente de esta situación, lo que es evidente y es prioritario en estos momentos es levantar la excepcionalidad en el tratamiento penal, penitenciario y ejecución de penas que se están aplicando a los presos vascos. Una última cuestión. Hay el reconocimiento de las sentencias a nivel internacional. Se supone que esas sentencias no solo tienen que estar reconocidas en el ámbito procesal penal, en cuanto a la excepción de la cosa juzgada sí o no, sino también tendrían que ser reconocidas en el campo de la ejecución de las condenas a efectos de establecimiento de los máximos de límites de cumplimiento, cosa que en estos momentos el Estado español no reconoce. De tal manera que a 40 años de prisión de un ciudadano vasco, si ha estado 10 años en el Estado francés, ya se suma, son 50 años de cumplimiento efectivo. ¿Cuál es el tiempo que tiene que estar una persona en prisión? Entonces yo sí creo que en estos ámbitos hay un tratamiento muy excepcional que habría que levantar precisamente, y sería el primer paso para posibilitar una resolución real de este conflicto. Habría muchas más cosas que hablar, pero lo fundamental es que en el tratamiento
de los presos vascos se está incumpliendo principios básicos de un Estado de Derecho, del cero. Bueno, absolutamente yo creo que por presunción de inocencia, la dispersión se está dispersando a presos preventivos, con lo cual se vulnera el derecho a la defensa. Si yo tengo que defender a 4 personas y las 4 personas las tengo en Málaga, Granada, Almería y en Picassent, tengo el despacho en Bilbao, juzgado en la Audiencia Nacional y tengo que coordinar la defensa de los que son. ¿Y qué ocurre con Idoia Zamacona, que ha estado presa preventiva por colaboración con banda armada en Algeciras, 4 años de prisión provisional y luego es absuelta en el juicio? Ya no es que haya estado 4 años en prisión, sino es que ha estado 4 años de prisión en Algeciras. Y esa es una realidad tangible. Es decir, podría enumerar una casuística mucho más extensa que esta que estoy realizando. Pero bueno, me parece que me han dado el toque ya. Aquí, dejo los 3 por las reflexiones iniciales.